Hola, ¿qué tal? Sitúense en la línea de tiempo. Año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilatos gobernaba Judea y Herodes era el tetrarca de Galilea. Bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Le anunció la llegada del Hijo de Dios hecho hombre. Juan comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando la llegada de alguien que cambiaría la historia universal. Juan fue el primero en propagar un mensaje que prendería en millones de personas en todo el mundo. Hoy, en Haciendo Iglesia, nos situamos en el mundo antiguo para documentar una revolución, la que empezaron los primeros cristianos. ¿Quiénes eran estos primeros cristianos? ¿Qué fuerza les movía para aceptar un nuevo modo de vida que ponía en peligro sus propias vidas? ¿Cómo vivían estas primeras comunidades? Estén atentos porque vamos a viajar en el tiempo para conocer un poco más a los primeros cristianos. Hoy en Haciendo Iglesia, ¿cómo era la vida de los primeros cristianos? ¿Qué les hizo llevar el Evangelio a otras tierras? Con Cristóbal Sevilla nos adentramos en la época en la que se expande el cristianismo por el Mediterráneo tras la resurrección de Cristo. Hombres y mujeres que se habían encontrado con el resucitado, pues empezaron a correr la noticia por todo el mundo. Conocer nuestras raíces para entender mejor nuestra misión. El investigador Jaime Vizcaíno nos muestra los vestigios y restos arqueológicos de las primeras comunidades cristianas asentadas en Murcia. Nos permiten adentrarnos en esa vida cotidiana de los primeros cristianos. Dan lo mejor de su vida a los demás. Los sacerdotes de la diócesis celebran la festividad del patrón del clero español y ofrecen un homenaje a los que cumplen sus bodas de plata, oro y diamante. A muchos hombres y mujeres les costó el martirio y la vida, pero quédense con este dato. Según los historiadores, en el año 33 de nuestra era, solo había un centenar de cristianos en todo el mundo. Hacia el año 300, ya alcanzaban los 6 millones en el Imperio Romano. ¿Cómo fue esta expansión? ¿Por qué atrajo a los paganos de la antigüedad grecorromana esta nueva fe? Les damos algunas claves. El Imperio Romano trató de aniquilarlos, pero fue en vano. El escarnio público, la marginación y la tortura solo conseguían fortalecer su fe. Los tiempos del martirio de las primeras comunidades cristianas fueron también los de su máxima expansión. Tenían un ejemplo, un maestro al que seguir. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo les mostraba el camino. Y aquellos discípulos de Jesús, aquellos seguidores, hombres y mujeres, que se habían encontrado con el resucitado, pues empezaron a correr la noticia por todo el mundo. Id y decidlo, id y bautizad. Era el mensaje, la petición del resucitado, de Jesús resucitado. Y así lo hicieron. Los discípulos fueron integrándose en pequeñas comunidades que fueron expandiéndose por el Mediterráneo. Lenta, pero sin pausa. Fue formando pequeñas comunidades, poquito a poco, pero expandiéndose. Mirad como cuando cae una piedra sobre agua remansada, que se cae la piedra y se forman una serie de círculos que se van expandiendo. Los paganos del mundo antiguo se sentían cada vez más y más atraídos por el mensaje de estos primeros cristianos. Sus dioses les habían decepcionado. El imperio, en clara descomposición, tampoco les sostenía en su vida espiritual. También los judíos fueron atraídos a las redes de estos pescadores de hombres. Frente a la decadencia, un nuevo mundo, el que levantaban los cristianos con sus férreas convicciones. Cuando San Pablo, tal como nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, iba a una ciudad, lo primero que visitaba era la sinagoga y hablaba a sus hermanos y les decía que Dios había resucitado a Jesucristo. Unos acontecimientos que se encuentran narrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va mostrando cómo el Espíritu Santo, que es la presencia de Jesús resucitado, que ha enviado su Espíritu, que lo ha dejado a su Iglesia,
va animando la vida de esa iglesia. Una iglesia que va creciendo en pequeñas comunidades y que va creciendo a través de los apóstoles. Y los viajes. El ánimo misionero es la clave en la insólita expansión del cristianismo. Juan, Santiago y sobre todo Pablo. La llegada a Hispania, bordeando por ambas orillas o incluso cruzando navegando, era cuestión de tiempo. A través de sus 3 viajes. En la primera parte encontramos a Pedro y los demás apóstoles, y en la segunda parte el protagonista principal de este libro es San Pablo. Y San Pablo quería llegar desde Roma hasta aquí. El proyecto de San Pablo era que la noticia que él había recibido, la luz que él había recibido de Dios a través de Jesús resucitado, poder llevarla a toda la humanidad, a todo el mundo conocido en aquel entonces, que era el mundo mediterráneo. Y lo consiguieron. El cristianismo también llegó para quedarse a la orilla occidental del Mare Nostrum. El enemigo más poderoso del Imperio Romano fue perseguido durante los 3 primeros siglos de nuestra era. El cristianismo finalmente se convirtió en la religión de todo el imperio con Teodosio. De aquel periodo guardamos en Murcia un importante yacimiento, un monumento funerario que junto a su necrópolis nos ayuda a reconstruir la historia de las primeras comunidades cristianas. Esta puerta guarda un tesoro arqueológico. Con hierro protege un yacimiento cristiano, monumento histórico-artístico de interés nacional. Es el mausoleo de la Alberca, de la primera mitad del siglo IV después de Cristo. Conocido como el Martyrium, el monumento funerario es considerado una joya del cristianismo en nuestra región y suscita el interés de numerosos visitantes. El Museo Arqueológico de Murcia nos muestra una recreación del edificio. Bajo sus restos se encontró una cripta con 4 tumbas y en su interior importantes hallazgos custodiados en este museo. Los materiales que se conservan tanto aquí en el Museo de Murcia como el Museo de Cartagena y otros lugares de nuestra región nos permiten adentrarnos en esa vida cotidiana de los primeros cristianos, especialmente en una faceta sustancial muy importante como va a ser la muerte. La muerte dentro de la religión cristiana ocupa un valor distinto al que había tenido en el mundo pagano. El cristianismo marca un cambio destacado en las tradiciones funerarias. Los restos que antes se incineraban pasan a conservarse en cementerios. El cristiano cree en la resurrección y espera la gloria tras el juicio final, motivo por el que encontramos escenas relacionadas con el cristianismo grabadas en los sarcófagos. Esas 3 figuras que podemos ver, que lamentablemente han perdido su cabeza, representan a Adán y Eva recibiendo los trabajos por parte de Cristo. ¿Por qué la figura de Cristo, si Cristo es precisamente quien abre el Nuevo Testamento? Pues también hay un significado para todo ello. Se trata del mensaje salvífico, de la idea de transición entre el viejo Adán y el nuevo Adán. En el interior de las tumbas, los ajuares que acompañaban al difunto eran escasos y los hallados están formados con pequeños fragmentos de resina o ámbar. El motivo para proceder así es precisamente tratar de imitar la humildad, la sencillez con la que el mismo Cristo muere y es enterrado, que los ajuares, por tanto, van escaseando y en las ocasiones esporádicas en las que aparece, como por ejemplo vemos aquí a través de collares o sencillos pendientes, son en extremo humildes. Hay una idea fundamental. La vanidad, es decir, todo aquello que no tiene sentido, toda ambición, es superflua. Entre los restos del Martyrium destacan estas lucernas, que demuestran el importante papel de la luz en el cristianismo. El cristianismo se concibe como la luz que disipa las tinieblas. Por tanto, ese recipiente va a ser privilegiado para mostrar las ideas de triunfo, como por ejemplo podemos ver en esta lucerna, en la que encontramos una cruz de tipología latina. Muy cerca del mausoleo se erigía la Basílica de Algézares, de finales del siglo VI después de Cristo. Los expolios tras la invasión musulmana provocaron graves daños, pero los restos escultóricos hallados evocan la riqueza del arte tardorromano. Prueba de ello es el conjunto de canceles conservados, 9 placas con celosías,
y motivos geométricos y vegetales. Los canceles nos van a servir para separar lugares fundamentales de la Iglesia, pero para separar igualmente dentro de la congregación a hombres y mujeres. Acuden juntos a misa, pero no obstante se van a establecer en distintos lugares de las naves. Piezas que estarían policromadas, así dotaban de más realismo a los motivos que representaban. En el cristianismo no hay nada superfluo. El arte cristiano es un arte catequético y por tanto que no concede nada al vacío, todo va a tener su función. Como las basas de columnas y los símbolos que las decoraban. Estas columnas sostendrían a su vez una especie de cortinaje para paliar la desnudez de los neófitos, es decir, de aquellos que se sumergían para recibir el sacramento del bautismo. Y en este caso el símbolo común más repetido para baptisterio o altares es precisamente aquel que tiene que ver con el vino. Motivos referentes a la sangre de Cristo que, ornamentados con colores, llevaban al cristiano de la época imágenes de su religión, muestras que más de 2000 años después guardamos y conservamos como lo que son, un tesoro del patrimonio artístico e histórico de la región de Murcia. Patrimonio artístico e histórico que nos habla del gran tesoro de la fe. El cristiano de toda época siente que su destino va más allá de lo temporal. La resurrección de Cristo marca el inicio de una nueva realidad, una realidad que invita al creyente, al de los primeros siglos y al del siglo XXI, a mirar más allá de esta vida. Sobre esto tiene que ver la fiesta que celebra la Iglesia este domingo y que nos explica Monseñor Lorca Planes. Muchos saludos, amigos. Ya hemos avanzado muchísimo en este tiempo de Pascua. Ahora estamos viviendo una solemnidad hermosa, el día de la ascensión de nuestro Señor, que a muchos les traerá el recuerdo de haber hecho la primera comunión en este día. Estas cosas quedan impregnadas también en nuestro ser. En este día de la ascensión, hemos visto cómo Jesús se ha ido mostrando vivo a los discípulos, se les ha ido apareciendo y les ha ido instruyendo acerca del reino de Dios y de la actividad que ellos no deben de olvidar. El mensaje que reciben con la ascensión de nuestro Señor a los cielos es que el Señor no ha cerrado la puerta, que no ha roto la comunicación con ellos. Al contrario, la ascensión del Señor significa la entrada en la gloria, es decir, en la etapa definitiva en la que, reconocido por toda la creación, es Jesucristo como Dios sentado a la derecha del Padre. La ascensión es otra prueba más que nos da el Señor para la esperanza, especialmente cuando escucharemos en el texto del Evangelio aquello que nos dice: yo voy a prepararos sitio, y cuando yo me vaya, volveré y os tomaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Nuestra vida tiene esperanza, hay puertas abiertas, la comunicación con el Señor está clara. Los apóstoles, y San Pablo entre ellos, quieren animar a los primeros cristianos para que se fíen de la palabra de Dios y que se sientan como cercanos a Él, no olvidados, porque Dios les asegura que les iluminará para que comprendan que la esperanza también es para ellos. Les quiero recordar hoy también una cosa que celebra la Iglesia y es la jornada de los medios de comunicación. La Iglesia utiliza los medios de comunicación y valora realmente el papel que los medios de comunicación tienen en nuestra sociedad. Lo que le pedimos al Señor y lo que rezaremos al Señor en este día será para que todos los profesionales de los medios de comunicación sean transmisores de la verdad, para construir una sociedad en la verdad. Que Dios les bendiga a todos y no se olviden de rezar al Señor por esta jornada. Estamos llamados a usar los medios de comunicación para responder al envío del Señor. Como cada miércoles, han podido seguir en nuestras pantallas
la audiencia pública del Papa Francisco. En la de esta mañana, el Papa ha vuelto a dirigirse a la familia. Les ha recordado 3 consejos que suele repetir a los esposos para una mejor comunicación y relación entre ellos: permiso, gracias y perdón. Ha invitado a mostrar el respeto y la humildad en el trato. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud. Una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro: aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz. Les hablamos ahora de la preocupación por la paz presente en un proyecto que incluye a niños y jóvenes. Se trata de la Fábrica de la Paz. Más de 700 niños y jóvenes integrantes de esta fábrica han estado con el Papa, que les ha recibido y ha respondido a sus preguntas. Con música, bailes y banderas se han presentado ante el Papa los trabajadores de la Fábrica de la Paz. Son la cara inocente y alegre de una red de centros formativos nacida en Italia, que pretende promover el lenguaje de la paz en los diferentes ámbitos políticos, espirituales y educativos. El Papa Francisco ha aceptado un casco y una pulsera que le acredita como miembro y ha reflexionado con ellos sobre la importancia de la paz. Io litigo spesso con mia sorella. Tu hai mai litigato con la tua famiglia? Chi alzi la mano chi mai ha litigato con un fratello o con qualcuno della famiglia? Mai? Mai? Tutti ne abbiamo fatto, tutti. È parte della vita, perché io voglio fare un gioco, l'altro vuole fare l'altro e poi litighiamo, ma alla fine l'importante è fare la pace. Sì, litighiamo, ma non finire la giornata senza fare la pace. La paz se construye con esfuerzo y coraje, pero empieza siempre por el mundo más próximo, el de la propia familia y amigos. Hay personas que sin hacer mucho ruido son un ejemplo de vida para los demás. Algunos ya no están con nosotros, pero su recuerdo les mantiene muy cerca de sus seres queridos. Es el caso de Miguel Conesa, el sacerdote que perdió la vida en el trágico accidente de Cieza. Nadie quiere olvidar a este joven servidor de la Iglesia. Una escultura en su pueblo natal va a dar testimonio del amor que le tenían sus feligreses. La dulzura de su mirada y la bondad que reflejaba su rostro eran admiradas por quienes le conocían. Su juventud y su alegría destacaban en su labor de llevar el Evangelio a quienes le rodeaban. Y esas son las principales características que el escultor José Hernández ha querido dibujar con sus manos. Él es el artista encargado de elaborar el busto homenaje a Miguel Conesa, labor complicada pero que le llena de orgullo. Le unía a él una relación especial. Y la verdad es que creo que a mí me ha encantado que sea yo el que le haga el busto, porque me unía muy buena amistad. Incluso a mi hijo menor lo casó él. Y yo lo conocí desde casi seminarista, y ese ángel que tenía esta persona, eso es lo que hay que imprimirle a la figura. Una imagen dibujada en los trazos que forman este boceto, sobre el que el escultor comenzará a trabajar modelando en arcilla esta semana. Hace bastante para el éxito de la obra, conocer a la persona, porque realmente a la hora de hacer un retrato
hay que representar el parecido, lógicamente, para que se sepa que es la persona, pero también hay que imprimirle un poco el alma y el carácter que tenía esta persona. El busto en bronce a tamaño natural y sobre un pedestal de piedra se instalará en el exterior de la iglesia de Espinardo, donde tantos momentos inolvidables ha dejado Miguel a sus vecinos. Miguel era dulzura y bondad, una persona que nunca tenía un no por respuesta, que siempre estaba dispuesto a cualquier cosa, que allá donde ha ido, y así me consta, ha ido dejando huella, y de ahí la sucesión de homenajes que se le han ido rindiendo en las parroquias de Murcia, en Cartagena, en la propia Bulla, o en cualquier sitio donde él ha estado. Miguel era párroco en Bullas, pero siempre que un vecino de Espinardo le llamaba para oficiar una boda, un bautizo o una comunión, él acudía a esta iglesia. Era una persona muy vinculada a esta pedanía, hijo del pueblo, con una familia muy integrada y que siempre estaba dispuesto para todos los vecinos de Espinardo. A finales del próximo mes de junio podremos ver la escultura terminada en este lugar, para que sus feligreses recuerden al pasar todo lo que vivieron junto a su vecino y amigo Miguel. Por Miguel Conesa y por otros sacerdotes fallecidos en el último año, se ha pedido en la celebración que con motivo de la festividad de San Juan de Ávila ha tenido lugar hace unos días. Recordamos ahora algunas de las noticias de la diócesis en el siguiente bloque. Tradición en relojes y campanas ofrece la actualidad de la diócesis. Libros y más libros. Aquí hay de segunda mano y más de una joya literaria. Ya se ha inaugurado la 5ª edición del Mercadillo de Libros Usados en la Plaza Santo Domingo de Murcia. A mí me gusta bastante la lectura, entonces frecuento mucho este tipo de mercadillos, entonces ya que es para una ONG, pues lo veo como una mejor causa. Hay mucha diversidad de libros y está muy bien la propuesta. Bueno, me parece una gran iniciativa, todo lo que sea, además de obtener dinero para Manos Unidas, promover pues la cultura, me parece genial, la verdad. Tenían que hacer más cosas de estas. Es una iniciativa de Manos Unidas y en ella han colaborado particulares que han donado libros y también bibliotecas. Ahora los ciudadanos tienen la oportunidad de colaborar en una actividad enmarcada dentro del programa Cultura Solidaria de esta organización. Pero no solo va para ese proyecto, colaboramos con todos los proyectos que financia Manos Unidas. Ya es la 5ª edición y la verdad que como no ha ido también otros años, pues la repetimos. Los primeros días son los más fuertes, así que de momento llevamos un buen ritmo, esperemos que siga. Este año todo lo que se recaude se destinará a ayudar a un instituto de niños de secundaria en Malawi. Celebran sus bodas de plata, oro y diamante, 25, 50 y 60 años al servicio de la Iglesia como sacerdotes que en la festividad de San Juan de Ávila la diócesis de Cartagena quiere reconocer. Este es el motivo fundamental, dar gracias a Dios porque respondieron al Señor en su momento y han estado 25, 50 o 60 años al servicio de la Iglesia y al servicio de los pobres y de los necesitados, del anuncio en definitiva del Evangelio. El patrón del clero secular español es un referente para ellos. Para nosotros, de alguna forma, el referente, un modelo de sacerdote, ha sido San Juan de Ávila sin duda ninguna. Recuerdo especial también en esta celebración para Monseñor Javier Azagra, el obispo emérito de la diócesis fallecido el pasado mes de noviembre. No podemos olvidar en esta iglesia al gran obispo que fue don Javier Azagra y en el momento de difuntos, uno a uno, le hemos pedido al Señor, especialmente por los que han muerto durante este año. La Iglesia de Cartagena vive intensamente esta festividad. Es un día de hermanamiento entre todos los sacerdotes de la diócesis que juntos recuerdan el día de su ordenación. Tradición en relojes y campanas ha ofrecido la actualidad de la diócesis. Durante las pasadas semanas hemos asistido a numerosas celebraciones de primera comunión en las parroquias de toda la diócesis. Junto a la penitencia, la confirmación completa la iniciación cristiana del creyente. Son muchos los jóvenes que maduran su fe con este sacramento y así pueden observarlo en la agenda de eventos de la diócesis que les mostramos a continuación. El viernes 15 de mayo en la parroquia de San Antonio María Claret de Cartagena hay previstas confirmaciones. Serán a las 8 de la tarde.
El sábado 16 de mayo habrá confirmaciones en el Centro Penitenciario de Murcia 1, en Sangonera la Verde, a las 11 de la mañana, y por la tarde en la parroquia San Francisco Javier, Los Barreros de Cartagena, a las 7:30. El domingo 17 se celebran también confirmaciones en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Puebla de Cartagena, a las 12 del mediodía. El lunes 18 de mayo, la parroquia de la Sagrada Familia de la Arboleja, la Albatalía de Murcia, finaliza el ciclo de conferencias Cultura de la Vida con la ponencia Visión Cristiana de la Fecundación in vitro a cargo del doctor don Francisco Carrillo Navarro, pediatra y doctor en Ciencias Clínicas de la Medicina y máster universitario en Bioética. Será a las 7:30 de la tarde en el Salón Parroquial. El martes 19 de mayo está previsto el retiro mensual para los sacerdotes. Será en la Casa de Ejercicios Sagrado Corazón de Guadalupe a las 10:30 de la mañana. Además, durante toda la semana del 18 al 24 de mayo, la Iglesia española celebra una semana intensiva de oración por los cristianos perseguidos. Hemos comenzado este programa recordando a los primeros cristianos y su llamada a anunciar y llevar el Evangelio por todo el mundo. En este esfuerzo no hay que escatimar medios. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Los medios de comunicación y la evangelización pueden ir de la mano. Les mostramos un proyecto cinematográfico que va en esta línea. Son las imágenes del primer día de rodaje de la película biográfica de Pedro Poveda, sacerdote y pedagogo español del siglo XX que hizo de la educación su mejor herramienta evangelizadora. Entre los mayores hitos de este sacerdote se encuentra el impulso a la mujer en pleno siglo XX y los nuevos métodos educativos para modernizar la enseñanza a los niños. Todo ello en una España pobre y sin rumbo político, previa a la guerra civil. Fue en ella precisamente donde acabaron con la vida del sacerdote. Poveda además fue el fundador de la Institución Teresiana, una asociación internacional de laicos que busca la promoción humana y social por medio de la educación y la cultura. Su servicio a Dios, a la Iglesia y a los más necesitados le valieron en 2003 la canonización. Juan Pablo II lo nombró santo en su visita a España. Goya Producciones ha comenzado la grabación en Guadix, aunque les llevará por otras 3 ciudades españolas, Madrid, Ciudad Rodrigo y Salamanca. Está previsto que la cinta vea la luz el próximo año. Y hemos llegado al final de este programa. Todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Así lo sintieron los primeros cristianos que se aventuraron a llevar la nueva fe por otras tierras. Hoy en día, los medios de comunicación nos ofrecen esta oportunidad para comunicar el Evangelio. Les dejamos a continuación con Luis Emilio Pascual y un nuevo testimonio de vida y de fe. Nosotros esperamos encontrarnos la próxima semana. Mientras tanto, ya saben que seguimos conectados a través de Twitter y del correo electrónico. Sean felices.